Todos conocemos historias que, cuando llegan a nuestros oídos, nos sumergen en universos en los que nada parece ser posible, donde las reglas no aplican, en los que los personajes parecen invenciones de las mentes de los más grandes escritores. Cuando esas historias son ficcionales, creemos estar frente a una obra maestra a la que le entregamos el resto de nuestros sentidos. Cuando son parte de la realidad, nos provocan el asombro y el temor precisamente por su existencia. Esta es la historia de Gilberto Núñez, dentista, amigo y acusado. Era la madrugada del 29 de noviembre de 2011 en la ciudad de Kingston, en New York, cuando Linda Coleman despertó por una llamada de un amigo de la familia comentándole que su marido no había llegado al trabajo. Eso era extraño porque Tom no era de ausentarse y cumplía siempre con la misma rutina: ir al gimnasio temprano, luego a su trabajo, y nunca olvidaba mandarle un mensaje entre ambas actividades. Pero ese día no le había enviado nada aún. Pensó que tal vez se había quedado sin señal o carga y más tarde se comunicaría, pero no logró convencerse realmente porque imaginaba escenarios cada vez más graves e incluso un accidente vial. Salió con su vehículo hacia Planet Fitness, el gimnasio a unos kilómetros de su casa, para intentar encontrar a su marido, pensando que alguien tendría que haberlo visto como cada día. Al llegar, recorrió el estacionamiento y algo alejado de la puerta de ingreso logró ver el vehículo. Se quedó dormido, pensó, y sostuvo esa idea durante algunos minutos. Tom se encontraba en el asiento del conductor en posición casi horizontal, con la cabeza hacia un costado, el pantalón algo abierto y desarreglado. Intentó varias veces despertarlo y le repetía que en su trabajo estaban preocupados por él. Pero al tocar su mano la sintió fría y creyó ver que sus dedos estaban algo azules. Se desesperó y gritando llamó al 911 solicitando asistencia médica porque su marido no respondía, y era tan evidente que no lo haría que al llegar la ambulancia ni siquiera hicieron trabajos de resucitación. Tom Coleman llevaba muerto algunas horas para ese entonces. Linda de inmediato llamó a Jill, el amigo que le había informado de su ausencia en el trabajo, y este se acercó al estacionamiento en un notorio estado de alteración, llorando la muerte de su mejor amigo mientras se tomaba la cabeza y miraba al cielo. Algunos policías que ya habían llegado al lugar ante el aviso de los médicos intentaron controlarlo y no pudieron evitar considerar que era un poco exagerada su reacción, aunque es imposible predecir cómo alguien recibirá una terrible e inesperada noticia. Y porque no había signos de violencia en la escena, se consideró inicialmente que había sido una desafortunada y prematura muerte natural. Tom tenía 44 años. Pero, y como es parte del protocolo policial, se interrogaron a los más cercanos, mientras esperaban los resultados de la autopsia que revelaría la verdadera causa de muerte. 10 años antes del suceso, Tom y Linda se habían casado y con ello ensamblado sus familias. Ambos tenían hijos de matrimonios previos y habían logrado crear un armonioso clima entre todos, incluidas sus exparejas. Ryan, el hijo producto de ese amor, llegaba a un mundo ahora con 4 hermanos, 2 por parte de su madre y la misma cantidad por Tom, Julian, de 15 años, y Bradley, de 17. Volviendo al 2011, Linda fue la primera interrogada y nada extraño resultó de su conversación con la policía. Pero no ocurrió lo mismo con el mejor amigo de Tom, cuyo nombre completo es Gilberto Núñez. De profesión dentista y de enorme reconocimiento en esa ciudad por ser un comprometido y solidario vecino que no solo era bombero voluntario, sino que también colaboraba con su profesión en zonas carenciadas asiduamente. 3 días después del hecho fue llamado a la estación de policía donde, contrario a lo esperable, dio detalles de situaciones que dejaron sin palabras a los investigadores. Les dijo que tenía un romance con Linda desde hacía 11 meses y que, contra todo pronóstico, Tom lo sabía e incluso lo aceptaba, compartiendo los 3 momentos en familia. Gilberto contó que Tom se refería a su esposa como la novia de su amigo y también se ofrecía a cuidar a Ryan cuando ellos tenían citas. Su vínculo era más fuerte desde la revelación de ese triángulo amoroso,
y Gilberto afirmaba que al no ser un secreto podía contárselo a la policía por más descreimiento que eso generase. Por su parte, Linda no lo negó, sino que ahondó en cómo se había revelado su romance con Jill. En julio de 2011, Tom había recibido mensajes de un número desconocido que le informaba que su mujer le era infiel. Este la confrontó inmediatamente y ella afirmó la veracidad de su romance y develó que era precisamente con su mejor amigo Gilberto. Pero ella también había recibido mensajes de un número desconocido de una tal Samantha que decía ser amante de Tom, pero este siempre negó haberla engañado. Por cierto, ambos números eran el mismo, y pronto Tom reclamó a Gilberto explicaciones y este confesó no solo haberse enamorado de Linda, sino haberse sentido tan culpable que había enviado esos mensajes para forzar la verdad a salir a la luz. Por varios días, Tom evitó el contacto con ambos, sintiéndose sumamente traicionado, pero luego de hablar con su mujer le prometió esperar a que ella resolviera sus sentimientos, sin exigirle elegir entre ese romance o su matrimonio. La esperaría y sería ella quien decidiría entre ambos, mientras ellos resolvían su vínculo de una manera amigable. Tiempo después, Linda y Tom hicieron un viaje juntos y, según contó ella a la policía, decidió terminar su affair con Gilberto, quien, al conocer su decisión, rogó que no lo dejase y prometió hacerse daño si ella lo abandonaba. Tom, involucrado ya en este asunto, acordó con su esposa no tomar una decisión hasta después de la celebración del Día de Acción de Gracias, porque ya existían planes de pasarlo todos juntos y era posible que en una fecha tan particular Gilberto optara por cumplir su promesa de lastimarse. Y así hicieron, pasando juntos ese fin de semana de noviembre, días previos a la muerte de Tom. Para los investigadores del caso, el romance no fue la única revelación que tuvieron por parte de Gilberto, sino que también conocieron el historial médico de Tom, que el dentista conocía porque él era su paciente. Les dijo que Tom padecía de apnea del sueño, trastorno que provoca que durante el descanso la respiración se detenga o se torne muy superficial, pudiendo alcanzar varios minutos en ese estado, volviendo con grandes ronquidos en la mayoría de los casos. Sumado a eso, les contó que Tom tenía el corazón agrandado y sobrepeso, intentando, según dijo con toda esa información, brindar un panorama más amplio sobre la salud de su amigo y aportar a la investigación. Poco después de esa entrevista, los investigadores accedieron al resultado de la autopsia que refería a un envenenamiento agudo por midazolam, un anestésico utilizado en hospitales y consultorios odontológicos por igual, y aunque la dosis no era tan alta como para alcanzar la muerte, se creía que esa cantidad, junto con las patologías previas de Tom, podían ser la causante. Con esto, los investigadores comprendieron que se encontraban frente a un posible homicidio. Volvieron a interrogar a Linda, quien trabajaba como administrativa en un hospital, y requisaron el lugar para conocer si acaso había algún faltante de esa droga, pero no encontraron nada. Ella accedió inmediatamente a un polígrafo que pasó sin problemas y con eso fue descartada. Ni su lugar de trabajo ni su testimonio presentaban dudas, y así volvieron a Gilberto, que se negó al polígrafo, que cabe aclarar que no determina demasiado, pero es un recurso más de los interrogatorios, y volvió a afirmar lo mismo que antes, lo que su amigo padecía, el romance con Linda y la buena relación que entre ellos no solo existía, sino que crecía con el tiempo. Le preguntaron directamente por el midazolam, y primero negó conocer la sustancia y luego utilizarla en su consultorio. Pero mientras él se encontraba en la sede policial, otros agentes revisaban tanto su casa como su lugar de trabajo, y allí tuvieron un descubrimiento muy interesante. En un kit de emergencias había 2 cápsulas de esa anestesia, aunque sin abrir. No encontraron sus huellas en ninguno de esos objetos, pero para los investigadores todo apuntaba a Jill, porque además, en la búsqueda de filmaciones de cámaras de seguridad, encontraron una camioneta SUV blanca, idéntica a la de él, que había llegado, estacionado durante media hora y partido dejando en soledad a Tom. Por la calidad no se alcanzaba a ver la patente ni el recorrido mostraba que hubiera salido o arribado a la casa de Jill, pero cada vez parecía más claro el panorama.
Por eso consultaron con un analista forense especializado en automóviles, que con una gran base de datos muy similar a la de los registros faciales, puede identificar cualquier tipo de vehículo. Y no solo eso, sino detectar particularidades, como fue en este caso, en las luces delanteras cuyo defecto la hacía única. El especialista observó que la proyección de una de esas lámparas presentaba una diferencia, no solo con la contigua, sino con ese modelo de automóvil, y sumaba este dato a los otros tantos que ponía a Gilberto en la mira de la investigación. Los avances, por cierto, no eran informados a la familia de Tom, especialmente su ex esposa, hijos y padres, y estos seguían creyendo que había sido una muerte natural. Tampoco conocían el romance entre Linda y Jill, ni otros detalles hasta que los investigadores les presentaron el caso con todas sus dudas. Para los Coleman no había sido una época sencilla, no solo por lo sucedido con Tom, sino también porque su hijo mayor, Bradley, meses después del primer aniversario de la muerte de su padre, se quitó la vida porque, como dijo en un intento previo, quería dormirse y despertar junto a él. Y mientras la familia despedía a un integrante más de una manera dramática, Gilberto se encontraba en su país natal, República Dominicana, contrayendo nupcias con Yamil, una cantante a la que conoció por una app de citas poco antes de oficializar su relación con una boda en la playa. En octubre de 2015, un año después de su casamiento, y creyendo que los investigadores habían abandonado su tarea, Gilberto fue arrestado por cargos de homicidio en segundo grado y falsificación de documentos de la CIA. Este último fue descubierto durante los interrogatorios tanto a Linda como conocidos de Gilberto, quienes contaron que él decía ser parte de esa agencia de inteligencia, encontrando además una credencial falsificada con su foto y nombre, así como un documento con el que, presuntamente, habría intentado amenazar a Tom por medio de un amigo al que tentó con dinero para hacerse pasar por un agente con información de una supuesta infidelidad. Su amigo no aceptó el dinero porque le pareció más una broma que una propuesta formal, y se cree que Gilberto sostuvo su plan para hacerse pasar por un agente y así atentar contra el matrimonio de Tom y Linda. Y a ciencia cierta, no se conoce cuánto accionó con esos documentos apócrifos. Y si bien Linda sabía que Gilberto podía ser parte de esa agencia y ante lo que no creyó ni descreyó nada en particular, lo que sí contó y mostró a los investigadores fue un email que había recibido por parte de la madre de Gilberto, en el que ella le decía que lo mejor que podía hacer para ser feliz era dejar a su marido y quedarse con su hijo. Descubrió, tiempo después, que había sido el mismo Jill quien había enviado ese correo y explicó que era una manera de acercarla a su madre. Para Linda, esta sumatoria de actitudes de este hombre era una clara manera de manipularla, pero que reconoció, según dijo, demasiado tarde. Con todo este panorama, que no solo incluía el midazolam en su poder cuando lo había negado inicialmente, sino también la presencia de una camioneta como la suya junto al vehículo de Tom poco antes de su muerte, los documentos falsos y el envío de mensajes de texto y mails haciéndose pasar por alguien más, en mayo del 2016 se dio inicio al juicio contra Gilberto Núñez, con ausencia total de huellas digitales que probasen que había estado en el auto o cerca, o en los frascos de aquella sustancia en su oficina, y múltiples versiones de sus mentiras en las que reducía todo a un mero juego. Pero, como es esperable en la complejidad de este escenario, se había encontrado durante la autopsia al cuerpo de Tom una muestra de ADN masculino en su cinturón desabrochado y un email de un sitio para adultos enviado pocas horas antes de ser encontrado muerto. Durante el juicio no se trató ese email, aunque la defensa de Gilberto intentó plantear que Tom podría haber tenido un encuentro sexual con un hombre, siendo este quien lo vio por última vez. Pero luego se descubrió que esa muestra genética en su ropa no era de un posible perpetrador o amante, sino que había sido un error del forense que había contaminado el cuerpo de Tom con el de uno previo en su cabina de trabajo. Eso, por supuesto, quitó credibilidad a lo que podía decirse respecto de la labor médica en el caso, sumado a lo circunstancial de las pruebas sobre el vehículo al que no se había identificado por una patente o un conductor, sino por el defecto de una lámpara.
Durante 3 semanas de proceso pasaron más de 50 testigos. Jill no declaró, pero sí Linda, dejando una imagen negativa sobre ella que acrecentaba su sentimiento de culpa por la muerte de Tom y los avatares que los Coleman habían sufrido desde entonces. Estos participaron de todas las jornadas en búsqueda de una sentencia contra Gilberto, a quien ya no podían mirar a los ojos. Pero el jurado lo declaró inocente del cargo de homicidio, quedando la muerte de Tom como un desafortunado destino. Por el contrario, Núñez fue encontrado culpable de los cargos de falsificación de documentos oficiales y se sumó a eso un reclamo por un seguro falso por la suma de $8.400 y falso testimonio en un permiso de tenencia de armas de fuego. Y con esto comenzó otro juicio en febrero de 2017, ante el que la Fiscalía solicitó la pena máxima de 25 años de reclusión. La defensa, por su parte, presentó 130 cartas de amigos, pacientes y familiares a favor de Gilberto, con el fin de demostrar el valor que para su comunidad era, pero no logró conmover al juez, quien ante la lectura de su condena fijada entre 2 años y 8 meses y 7 años de prisión, le dijo que no creía que fuera una persona capaz de rehabilitarse de la manipulación y el engaño con el que a tantos afectó, y que estaba convencido que él creía que las reglas de la sociedad no aplicaban en él. Algunos de los jurados comentaron luego de su labor que, si bien creían que Gilberto había estado momentos previos a la muerte de su amigo con él, no habían encontrado pruebas que evidenciasen su accionar contra Tom. Podría haber estado ahí como amigo precisamente y su fallecimiento había sido una fatalidad, pero no un crimen. Y por más extraño que parezca, porque los investigadores daban por hecho la culpabilidad ante sus ojos, lo cierto es que el jurado no llegó a atender a ciertas evidencias que aquí contamos, por la manera en que fueron adquiridas, dejando de lado, por ejemplo, la reacción de Gilberto ante la pregunta sobre aquella sustancia que dijo desconocer en su interrogatorio, pero que sin embargo poseía en su consultorio, y todo aquello que pormenorizó gráficamente sobre su vínculo con Linda. Para los Coleman fue un alivio esa sentencia, pero no por mucho tiempo, porque en 2018 Gilberto Núñez fue puesto en libertad por tiempo meritorio, figura legal que permite que los criminales no violentos reduzcan significativamente su sentencia debiendo cumplir con ciertos programas y manteniendo buena conducta. De esa manera cumplen su condena fuera de prisión. Hasta la fecha, Gilberto Núñez sigue cumpliendo su sentencia con dicho beneficio. Los Coleman se acercaron a Linda, aunque sin perdonarle la infidelidad, pero para no dejar a Ryan sin contacto con la familia paterna. Y en fechas cercanas recuerdan a los 2 hombres cuyas vidas fueron arrebatadas demasiado temprano. Para algunos, simplemente por circunstancias dramáticas. Para otros, por la manipulación y codicia de un hombre cuyas mentiras parecen sacadas de una novela de ciencia ficción. Es posible que ante casos criminales o historias en general creamos que conocemos todas las posibles alternativas que pueden existir, que podamos anticiparnos al final por las marcas de la narración o incluso predecir las transformaciones de héroes a villanos o su contrario. Pero lo cierto es que cuando nos topamos con historias y personajes reales, las posibilidades de anticiparnos son pocas cuando no imposibles, más aún cuando los protagonistas parecen no ajustarse a la realidad y la desafían con una narrativa propia, tan novedosa como destructiva. Esta es la historia de Gilberto Núñez, dentista, amigo y acusado. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.